Vamos a introducirnos a continuación en una palabrita un poco extraña de química que es la estequiometría y que al principio por ahí un poco asusta. Si vamos a un diccionario tampoco ayuda. Dice: la estequiometría es la ciencia que mide las proporciones cuantitativas o las relaciones de masa de los elementos químicos que están implicados en una reacción química. Si la pensamos, si la analizamos, le vamos a encontrar un poquito de sentido, pero no siempre es algo que uno capta rápidamente. En realidad, ¿cuál es el problema? Si yo tengo un par de pelotitas verdes y rojas en una caja y hago algo, agito esta caja, muevo esta caja, va a pasar, o puede pasar, no siempre sucede, que se produzca algo, se produzca un cambio, se produzca una modificación, que se rompan las uniones que estaban inicialmente entre estas pelotitas verdes, se rompa la unión entre estas pelotitas rojas y se formen nuevos grupos diferentes. Básicamente de esto trata la estequiometría, porque cuando esto sucede dentro de esta caja, a donde no agrego nada nuevo a la caja ni quito nada, sino que simplemente es un reordenamiento, la flechita del antes y después también es un signo igual. Las cantidades que hay antes y las cantidades de materia que hay después es exactamente la misma. Se mantiene la cantidad, el número de pelotitas y se mantiene la masa de pelotitas. Si antes tenía 100 gramos de un lado, del otro lado también voy a seguir teniendo esos 100 gramos. ¿Por qué es importante este estudio? Porque esto es lo que me va a permitir poder hacer un cambio de escala. Hice algo en la cocina de mi casa, hice algo en un laboratorio, medí bien las cantidades y luego puedo hacer algo 5 veces, 100 veces, 1000 veces más grandes o reducirlo a la mitad y tener exactamente las proporciones. De esto trata la estequiometría. Conocer las proporciones para saber cuánto necesito, cuánto reacciona, cuánto me sobra. ¿Sí? Que en cualquier actividad de tipo industrial es fundamental. Entonces, estas pelotitas yo las puedo ver y las puedo contar. De la misma manera que puedo ver y que puedo contar autos. El problema es que ver y contar átomos es bastante más difícil. ¿Qué tan chiquito es un átomo? Y bueno, pensemos que en esta regla en donde yo tengo aquí 1 milímetro, en algo del tamaño de 1 milímetro es la décima parte de 1 centímetro, la décima parte de esos 2 cuadraditos clásicos de una hoja de papel. En 1 centímetro entran aproximadamente 1000 a 10.000 millones de átomos o de moléculas. 10.000 millones. Es decir, que son chiquitos los átomos y es decir que contarlos y verlos no es fácil. Entonces ahí es donde la imaginación de algún químico, en algún momento de otra historia, define el mol. Algo que se define es algo que esto es así porque sí. Y un mol es una cantidad de átomos. Son 6,02 por 10 a la 23 átomos. De la misma manera que una docena son 12. Y yo puedo tener una docena de naranjas, una docena de quinotos. Y lo único que necesito para imaginarme la cantidad de quinotos es que alguien me diga una docena. Si me dicen una docena de quinotos, yo me los imagino. Bien, de la misma manera, y los puedo contar y los puedo separar. De la misma manera se define para contar los átomos y para poder, ya que no puedo
separar 2 átomos de esto más un átomo de aquello, la forma en la que voy a trabajar es con una docena grandota, suelo decir yo, que sería el mol. El mol es una cantidad contadita de átomos. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Bueno, por ejemplo, si yo tengo que contar 25.000 remaches o tengo que contar o separar 6,02 por 10 a la 23 remaches, independientemente del tiempo que me lleve a hacer esto, no es la más práctica. O sea, el tiempo que me lleva es más que mi vida, ¿sí? Pero además de eso, suponiendo que me llevara un tiempo contable o manejable, no es lo más práctico cuando existe una balanza. Entonces yo puedo tener una tablita que si fuera un elemento químico sería la tabla periódica, y en esa tabla periódica que me diga lo que pesa un mol de remaches. Entonces, de esta manera, en lugar de contar los átomos, yo los voy a pesar. En la tabla periódica, por ejemplo, cuando yo busco o encuentro que la masa atómica del oxígeno es 15,99, ese 15,99 expresado en gramos es la masa de oxígeno que tengo que separar, que tengo que pesar para tener 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. De la misma manera, cuando miro la masa atómica del sodio, que me dice que es 22,98, cuando yo peso 23 gramos de sodio, en esa masa, aunque no los cuente, hay una cantidad conocida de átomos que son 6,02 por 10 a la 23 átomos. Entonces yo voy a trabajar de esta manera con moles. Y ahora sí, si yo planteo este tema de las pelotitas, que es la otra parte que tengo que recordar en forma permanente, cuando yo escribo esto químicamente, cloro más oxígeno da monóxido de dicloro o anhídrido hipocloroso, no tengo que olvidarme en ningún momento que el cloro son pelotitas, en este caso las verdes. El oxígeno también viene de a pares, viene de a dos, son como dos pelotitas rojas, en este caso, que vienen pegadas. Y esta molécula, este monóxido de dicloro, está formado por dos pelotitas verdes y una roja. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo tomo una molécula de cloro y la intento hacer reaccionar con una de oxígeno, con una molécula de oxígeno, resulta que me sobra algo. Me sobra un átomo de cloro. ¿Y qué es lo que puedo hacer con ese átomo de cloro? Ese átomo de oxígeno, el rojo que me sobra acá, no lo puedo tirar, no lo puedo hacer desaparecer. Lo voy a tener que usar para hacer otra molécula de monóxido de dicloro. Ahora bien, para hacer esta molécula de monóxido de dicloro me están faltando 2 cloros. Y de esta manera, lo que acabo de hacer es lo que en estequiometría se llama igualar la ecuación estequiométrica. Y esta ecuación, que inicialmente la voy a escribir así, cuando está igualada la escribo como 2 moléculas de cloro más una molécula de oxígeno da 2 moléculas de monóxido de dicloro, o 2 moles. Entonces ya no pienso en moléculas, sino que pienso en cantidades que puedo pesar. Yo puedo pesar moles, no moléculas. 2 moles de cloro van a reaccionar con 1 mol de oxígeno para producir 2 moles de monóxido de dicloro. De hecho, cuando yo me fijo en la tabla periódica, la masa atómica del cloro, la masa molecular del cloro diatómico, la masa de 2 moles de cloro biatómico son 142 gramos.
porque cada cloro tiene una masa de 35,5, más estos 35,5 son 71, más estos 71 son los 142 que tenemos acá, más la masa molecular del oxígeno, que está formada por 2 átomos y cada átomo pesa 15,99, 16 gramos. Obtengo 2 moles de monóxido de dicloro, que son 174 gramos. Y si yo me fijo, 142 gramos más 32 gramos son 174 gramos, porque la masa se conserva y esta flechita también es un signo igual y es fundamental para saber cuánto necesito de esto para producir determinada cantidad de esto otro. Si vamos a un anhídrido perclórico o heptóxido de dicloro, de nuevo, cuando lo escribo así, ¿qué es lo que sucede? Para poder obtener este compuesto, que siempre, insisto, siempre hay que acordarse, siempre hay que pensar que tiene una forma tridimensional, que no es algo plano. Este compuesto está formado por 2 pelotitas verdes y 7 pelotitas rojas. Entonces, con esto de acá no me alcanza para producir esto. De manera tal que del lado de los reactivos necesito más oxígeno. Pero si agrego otra molécula tengo 4. Si agrego otra más tengo 6 átomos de oxígeno. Al agregar la siguiente molécula tengo 8 átomos de oxígeno. ¿Y qué sucede? Me queda medio átomo de oxígeno que no puede quedar solo, que no puede quedar sin reaccionar. Entonces, ese medio átomo de oxígeno indefectiblemente lo tendré que usar para producir otra molécula de heptóxido de dicloro. Ahora bien, me sobra este, pero me están faltando cosas. ¿Qué me están faltando? Las 2 pelotitas verdes. Me están faltando otros 2 átomos de cloro. ¿Qué más me está faltando? Más átomos de oxígeno. Le agrego 2 átomos más 1 que estaba acá son 3, más 2 más son 5, recién más 2 más son 7. Entonces, ¿ahora qué tengo? 4 pelotitas verdes de un lado, 4 pelotitas verdes del otro, 14 pelotitas de un lado, rojas, 14 pelotitas del otro. ¿Cómo lo escribo esto? 2 moles de cloro más 7 moles de oxígeno biatómico me dan 2 moles de heptóxido de dicloro. Que si calculo las masas, voy a tener 142 gramos acá, 244 gramos acá, y la suma de esto me da exactamente igual a la suma de las masas de estas 2 moléculas. Por lo tanto, hemos conseguido así igualar la ecuación química o dejar equilibrada estequiométricamente la reacción. Esto es fundamental para poder hacer cualquier cálculo, ya sea, insisto, de una reacción de las cantidades necesarias para producir una determinada reacción, para poder hacer un cambio de escala, para producir el doble, para producir la mitad, y también para poder hacer las determinaciones en el laboratorio. Cualquier reacción química o cualquier determinación en laboratorio se hace en general a partir de reacciones químicas. Una reacción de neutralización, una reacción ácido-base, y estas reacciones incluyen estos conceptos estequiométricos, en donde necesito igualar la ecuación química, expresar la situación problemática como una reacción química y luego igualar esta reacción. Obviamente esta reacción que estamos haciendo son las más sencillas, pero básicamente no me tengo que olvidar en ningún momento que esta fórmula química que está ahí amontonada corresponde a pelotitas de distintos colores que no pueden ni aparecer ni desaparecer.
y que la cantidad de pelotitas que hay de un lado y del otro tiene que ser exactamente la misma. Con esto entonces básicamente cerramos la introducción a la estequiometría.